Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el padre Pablo Silvester, quien está llevando adelante aquí en nuestra productora un ciclo de diálogos muy interesantes acerca del Evangelio de San Juan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Eugenio, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Muy contento de verte y muy agradecido de tu participación. La verdad que el Evangelio es un libro que uno no se cansa de leer, a pesar de que sea aparentemente tan sencillo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un acontecimiento sencillo, casi cotidiano, que aparentemente no significa mucho, que son las bodas de Caná, ¿verdad? Si Así querés es, un hermoso episodio. introducirnos en este episodio, por favor, te escuchamos con atención. Hay mucha gente que no sabe de que, o sea, hay católicos que lo saben, después hay personas que nunca han leído el Evangelio, por eso está bueno introducirlo de cero, digamos, ¿no? Podemos, entre vos y yo, podemos ir haciendo un ida y vuelta Con mucho de gusto. en qué consistió el relato de las bodas de Caná, Sí, que está cómo en el no. Evangelio de San Juan, aquí en el capítulo 2. Bien, Son apenas 11 versículos donde se narra el milagro de Jesús, del 1 al 11. Había Jesús asistido a unas bodas con la Virgen, con los discípulos, y allí convierte el agua en vino, porque aquellos esposos que estaban festejando su casamiento se habían quedado sin vino. Y allí se produjo el primero de los milagros de Jesús, como lo cuenta el cuarto evangelista, el evangelista San Juan. Ese es el milagro que nosotros conocemos y de esos 11 versículos, Eugenio, de acuerdo al lugar donde vos quieras situarte, te puedo decir algo más. sí, bien. En primer lugar, se trata, a ver, de Caná, que es un pueblo, entiendo yo que es una ciudad de la Palestina de aquel tiempo. Caná de Galilea, fíjate En que Galilea. especifica el lugar, Caná de Galilea, dice Bien, expresamente Caná de Galilea, lo cual muestra que San Juan, el autor del cuarto evangelista, hace una precisión geográfica. Al decir Caná de Galilea, se distingue de otra Caná que aparece en el Antiguo Testamento. Caná de Galilea. Caná es efectivamente una aldea, un pueblo muy pequeño, que queda muy cerca de la ciudad de Nazaret, donde Jesús bien, pasa la bien, mayor parte de su vida oculta. perfecto. Y entonces se celebraba una boda, supongo yo, según la tradición de aquel tiempo, que no sé cuánto diferirá de una boda nuestra, una fiesta, una comida, un agasajo con invitados, con familiares, con amigos, digamos Tal cual, tal cual nada, todo eso a lo cual le podría sumar, según las crónicas de aquella época, sí, obviamente estamos hablando de un matrimonio en la religión y en el antiguo pueblo hebreo, cuentan que las fiestas duraban varios días, bien, inclusive en algunos casos podrían durar hasta 7 días, dicen. Y por otra parte, si alguna de las personas que contraía matrimonio estaba en condición de viudez, el tiempo de duración de la fiesta se acortaba a la mitad. Lo cierto es que la fiesta era larga, la fiesta era prolongada, las fiestas que entonces se realizaban, y en ese, bueno, y este matrimonio del cual estamos hablando es un matrimonio religioso conforme al Antiguo Testamento y es claro, también un contrato natural. Como bien sabemos, con Cristo con su presencia aquí en Caná, lo que hace es santificar el amor de los esposos, el amor de los novios, y lo que va a hacer Cristo en su ministerio público es elevar este matrimonio como contrato natural a la dignidad de sacramento, es decir, de una fuente de gracia. bien, Sí, entonces, efectivamente estamos ahí, sí. entonces no es casualidad, bueno, en la vida de Cristo nada es casualidad, no es casualidad que el primer milagro que él realizó haya sido en una boda, en el sentido de que él vino a santificar la familia en primer lugar, ¿no? Me refiero, ¿por qué fue una boda y por qué no fue la curación de un leproso o otros milagros que él después en su vida pública va a hacer? Hay un significado acá, hay un sentido, este,
que es la santificación del hogar, entiendo. Por supuesto, la santificación del hogar, la Sí, santificación de los esposos, la mm, santificación del matrimonio. ¿Cuándo se da dicha santificación? Cuando Cristo llega hasta el corazón del matrimonio, hasta el corazón de la familia, y claro, cuando los esposos y la familia se acercan al corazón de Cristo. Cuando se da ese encuentro, como vemos en las bodas de Caná, se da dicha santificación. claro. Efectivamente, ese es el gran sentido que tiene las bodas de Caná desde el punto de vista religioso, ¿no? Claro, porque entiendo que dentro de la iglesia, bueno, fuera también, pero dentro de la iglesia ha habido como tendencias un poco heterodoxas que venían a un poco a desestimar la grandeza del matrimonio en favor de la virginidad o desestimar el cuerpo, ¿no? La vida corporal. Yo recuerdo hace mucho tiempo que leí un comentario del Evangelio donde uno de los comentadores, era una recopilación de comentarios, decía que, bueno, que esto venía a refutar Cristo con su presencia en la boda, aquellos que desestimaban el matrimonio como si fuera algo impuro o de segundo orden o qué sé yo, ¿no? Ha habido tendencias espiritualistas en la iglesia, creo, ¿no? Sí, 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 y muchas de esas, y en relación a lo que vos decías antes, acordate que Cristo viene del ayuno de 40 días, ese ayuno riguroso que él hizo en el desierto durante 40 días, y Sí, cuando se presenta aquí en las fiestas, lo que hace es sumarse a la alegría de aquellos novios, de aquellos esposos que estaban celebrando con sus amigos y con su familia, y además los ayuda con un milagro de enorme impacto, por así decir, ¿no? Sí, sí, perfectamente. bien, bien. Entonces, volviendo a la historia, esto sucede en qué año de la vida de Cristo, más o menos. ¿En qué Bueno, momento de ahí, su vida? Porque entiendo digamos, que, sí, te escucho, por favor, sí. sí, no, bueno, el primer año de su ministerio público. En el primer año de su Sí, ministerio público, el primer bien. milagro que cuenta aquí San Juan es la boda de Caná. A vos, y antes del ministerio público, ¿qué hace eh, Cristo? Porque ya tiene una edad avanzada, entiendo. Bueno, siempre hablamos, en el caso de Cristo, hablamos de 33 años de vida, Sí, 30 años, por así decir, genéricamente hablando, de vida oculta, donde él permanece principalmente en la ciudad de Nazaret, y claro, 3 años de vida pública, en la cual el Evangelio de San Juan tiene mucho que decir. Porque de los cuatro evangelios es el único que narra 3 Pascuas en la vida pública de Jesús. Y de allí se toma el dato histórico para poder afirmar que su ministerio público duró entre 2 años y medio o 3 años. Ese es el momento en el cual se realiza este milagro en la boda de Caná. ahora, ¿no es significativo y paradójico que él haya estado 30 años, no digo no haciendo nada, sí, pero no predicando, no realizando más milagros, no enseñando, aunque esto pertenece, digamos, como estamos, este es el primer milagro, uno se pregunta, bueno, antes qué hacía y qué hacía, a qué se dedicaba. Bueno, la vida oculta de Cristo transcurre allí en Nazaret, junto a San José, junto a la Santísima Virgen. Sí, En Nazaret, acordate que era una ciudad o una aldea totalmente olvidada. Natanael va a decir, de Nazaret puede salir algo bueno. El sí, nombre de esa ciudad no figura en ninguna parte de todo el Antiguo Testamento. Y allí Cristo está realizando vida de familia, vida de trabajo, vida de ocultamiento, y bueno, nos enseña también a nosotros con su mismo ejemplo que antes de pasar a la acción tiene que haber una preeminencia, una primacía de lo que es la contemplación, lo que es la oración y lo que es el clima así de ocultamiento, ¿no? Más bien va claro, por ese lado lo que puede hacer de esos 30 años, bueno, sabemos que huye de Herodes, la Sagrada Familia van a Egipto para huir de la ira y crueldad de Herodes. bien, Para el retorno no se establecen en Judea, sino que van directamente a Galilea, se radican en Nazaret. Y lo único que sabemos es el episodio de los 12 años,
cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo después de 3 días, y luego no sabemos más de todo aquel largo periodo, ¿no? Sí sabemos que vivió allí, que hubo ocultamiento, y no en vano en la cruz aparece Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Era conocido como el Nazareno, a causa de haber vivido en dicha ciudad. Claro, el nazareno, que vendría a ser, digamos, no era un centro importante, Nazaret, ni mucho menos, digamos, ser En una... absoluto. Cuando Jesús comienza su ministerio público, de hecho va a poner por sede a Cafarnaúm. Y el mismo evangelio que estamos comentando, después de la boda de Caná, Jesús se Sí, va a Cafarnaúm. sí, Él se instala en Cafarnaúm en el ministerio público, ya sí, que Cafarnaúm era una ciudad mucho más importante, era un centro comercial, había una frontera allí cerca, estaba la Decápolis, con la cual se comunicaban con otras regiones y ciudades, y se traslada. En el ministerio público Jesús se traslada de Nazaret a Cafarnaúm. Sí, ciertamente era muy pequeña Nazaret, ¿no? claro, claro. Ahora, los otros evangelistas no mencionan la boda de Caná o la mencionan. No, bueno, No, la boda de Caná únicamente la cuenta el Evangelio de San Juan. de San Juan, Hay muchos detalles que son propios de San Juan que no están en los sinópticos. claro, Este es uno. Y le da la característica aquí en el Evangelio, dice, este fue el primero de las señales. Con esto dio comienzo a sus señales. Es el modo como San Juan llama a los milagros, ¿no? Las señales. Y también dice, claro. manifestó allí su gloria y creyeron en él sus discípulos. Ese Ah, él punto ya también es muy... había elegido a sus apóstoles, bueno, según lo Bueno, que, sí, sí, obviamente, claro, el Evangelio dice que en esas bodas estuvo presente la Virgen, claro, y estuvieron presentes los discípulos. Y los claro. discípulos son testigos de este milagro y ellos se encargan de publicarlo, sí, allí están. No mencionan los nombres de los discípulos, pero bueno, están mencionados allí los discípulos. O En la, sea, los discípulos antes no habían visto ningún milagro de Cristo. Quizá lo hizo también para ellos, supongo, ¿no? En cierto sentido, bueno, porque, ahí sí, no sé, se me acaba de ocurrir. sí, sí, bueno, ahí acordate que dice, bueno, dice el Evangelio, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. El Claro, Evangelio de Juan dice, más adelante, muchas otras señales hizo Jesús que no están escritas en este libro. Estas, las señales, se realizaron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en él tengan vida en su nombre. Los milagros son para que los hombres creamos en Cristo. bien, Efectivamente, allí los testigos del milagro es un milagro particular porque el maestresala se asombra de la calidad del vino, el encargado de las bodas. sí. Quienes fueron testigos del milagro eran los sirvientes, quienes cumplen con la directiva de llenar las tinajas de agua, y después los discípulos, que fueron quienes creyeron en él a causa de lo que habían visto. O Está sea, todo muy bien, sí. sí. No, no, para hacer una especie como de cronología de la vida del Señor. Entonces él primero se va al desierto, lo primero que hace él cuando inicia su vida pública, supongo, deja la casa de sus padres, de María, de José, y se va inmediatamente al desierto o hace algo antes. Bueno, Porque antes después viene está el la bautismo teofanía, Juan el sí, el bautismo. Bautista, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? El bautismo que él recibe de Juan el Bautista en el Jordán, ¿El bautismo es luego, anterior al ayuno de 40 días o posterior? claro, claro, es anterior, Ah, es anterior. anterior. Y entonces después se va 40 días al desierto. 40 días al desierto y Claro, luego, y luego sí, efectivamente, sí, ahí estamos haciendo digamos, entre sinópticos y San Juan como haciendo un claro. único relato, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, porque por ahí, digamos, puede haber algún error en lo que te dije, pero Sí, ciertamente antes de la boda de Caná, está la experiencia del desierto y está
el bautismo por San Juan en Sí, el río Jordán. bien. Y el llamado de los apóstoles, porque en Caná ya va con sus discípulos. En Caná ya va con sus discípulos, sí, Claro. sí, sí. Bueno, ahí Bien. cada evangelista lo cuenta de una manera distinta. En el caso de San Juan, por eso te digo, nos podemos posar en cada palabra que tiene los 11 versículos del milagro de Caná, y Sí, hay algo para decir en eso, ¿no? claro. Si vos te pones a ver, dice 3 días después. ¿Por qué dice 3 días después? Porque en los días Sí, anteriores, justamente, cuenta cómo Jesús fue llamando a los apóstoles, cómo fue ah, llegando a Natanael, cómo llegó Felipe, cómo llegó Andrés. sí, Eso ocurre 4 días antes. 3 días bien. después son las bodas de Caná. Inclusive ahí cierra el número de 7. Por eso es que se habla de la semana inaugural en el Evangelio de San Juan, Ah, en una comparación con el prólogo y con el Antiguo Testamento. ¿Te acordás que el eso, prólogo sí, empieza, sí, en el principio era el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios? sí, Eso remite al Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La creación del universo se realiza en 7 días, en una semana. En seis sí, días la creación y al séptimo día Dios descansa. En sí, la recreación, como la cuenta San Juan, también hay 7 días. Solo que aquí bien. se trata de la recreación a través del verbo. Todo fue hecho a través del verbo, nada se hizo sin el verbo. Todo eso Bien. está presente acá en estos 10, 11, en estos 11 versículos en que se narra el cuarto evangelio. Entonces estamos en la semana inaugural, así la suelen Así, llamar a esta digamos, semana. situándonos dentro del cuarto evangelio. Dentro Bien, del cuarto sí, bien, evangelio, bien, bien. digamos, sí, estamos en el inicio del capítulo segundo. Fíjate Perfecto. cómo en el relato, y eso me parece importante en el ida y vuelta entre vos y yo, como un hecho conocido, vamos haciendo la composición del lugar, digamos, ¿no? Vamos viendo Claro. exactamente lo que ocurrió. Cómo se destaca que había 6 tinajas destinadas para los ritos de purificación de los judíos, Seis porque tinajas. 6 tinajas, y cada Sí, una de esas tinajas tenía, nosotros escuchamos siempre en el leccionario nuestro argentino, casi 100 litros de agua. Así es como tradujo el padre de Borati las 2 o 3 metretas. Cada una de las tinajas tenía capacidad para 2 o 3 metretas, 2 o 3 medidas. Esa es una unidad de medida que tenían los hebreos, que era de 40 litros. Entonces, en cada una de las tinajas había capacidad para 80 o 120 litros. Y aquellos sirvientes, dice, que las llenaron hasta arriba, que las llenaron hasta el borde. Y eso tiene relación con lo que vos decías, porque perdón por el teléfono, pero no lo puedo cortar porque viene no de hay ningún afuera. problema, no, no. Lo que vos decías de la bondad de las cosas creadas. El vino de Caná no fue hecho desde la nada. El vino de Caná fue hecho a partir del agua que se llenaron allí en las tinajas. Ujú, Cristo le da la orden a los sirvientes de que llenen las tinajas con agua. Con lo cual eso era para que hubiese, obviamente, digamos, y en la purificación los antiguos hebreos eran muy celosos, muy pulcros, estaban llenos esas tinajas estaban limpias, porque se dedicaban para la purificación de los judíos, son las que se llenan de agua y allí se produce el milagro. Y el asombro del bien. maestresala, ¿no? El Sí, mayordomo, el entonces encargado. Cristo es invitado, suponiendo desde el sentido común, porque no sabemos quién se casaba, no, no aparecen los nombres ni del novio ni de la novia, pero se supone que si lo invitaron era una persona de su familia en sentido amplio o a un conocido o conocido de algún discípulo, bueno, como sucede hoy en día también, que te invitan a una fiesta por un conocido en común, igualmente eso se desconoce, ¿no? Pero supongo que se conoce muy bien cuál era la forma en que se celebraba. Detrás mío yo puse la imagen de las bodas de Caná del Giotto, pero obviamente es algo hecho según el tiempo del Giotto, ¿no? Del Renacimiento temprano. Pero no había mesas, no había sillas, se acostaban,
digamos todo el entorno era distinto de lo que uno puede entender. Pero bueno, había mucha alegría. Bueno, es un momento de fiesta, de alegría, y una alegría también en parte ayudada por el vino, ¿no? El vino, digo, nosotros que los cristianos, ¿podemos tomar vino? ¿Cómo es la cosa? Porque los El evangélicos vino, no toman vino. el vino alegra, Yo el por vino eso soy alegra. católico, entre paréntesis, porque puedo tomar vino. Pero los evangélicos no toman vino, dicen que... Pero digamos que Cristo, aparte son 600 litros, bastante vino, El milagro fue abundante y también abundante, en la multiplicación de los panes aparece, en lo que cuenta el Evangelio de San Juan, claro, aparece que después de haber alimentado a 4.000 personas, sobraron 12 canastas con las sobras. Fue un milagro abundante. Y esa presencia del vino, bueno, vos estás recordando, obviamente, que el vino alegra el corazón del hombre. Acordate también que es el vino en el contexto de un banquete. Y la presencia del Mesías está contada por el profeta Isaías con la presencia del vino. Ahora que estamos próximos al Adviento, vamos a escuchar de Isaías: y en aquel tiempo el Señor de los ejércitos ofrecerá en este monte para todos los pueblos un banquete con manjares exquisitos, con con vinos decantados y vinos deliciosos. Es decir, que la presencia de la llegada del Mesías está indicada a través de un banquete en donde hay vino. Entonces, claro, lo que está haciendo Cristo en Caná es un milagro y es una manifestación claramente mesiánica. Él también usa claro, el simbolismo del claro, vino en la parábola del banquete nupcial, es una de las parábolas de Cristo. Y sí, acordate también que aparece en el Apocalipsis de bienaventurados los invitados a la cena del Cordero. Es un simbolismo muy fuerte, el banquete, la cena, en donde se encuentra presente el vino que alegra el corazón del hombre, ¿no? claro. Es decir, vos cuando lees en San Juan la palabra vino, según te remitís a lugares paralelos en la Biblia donde aparece el vino, de modo que por una forma como de inducción, llegas como que el vino está siempre presente en un contexto de fiesta, de celebración, de alegría, de banquete, y por eso tiene un significado no solamente material, sino simbólico, ¿no? Que Cristo, la presencia de Cristo eh, nos invita al banquete, ¿no? A la fiesta, Y sí, Eugenio, la parábola del no banquete sé, nupcial. el Eugenio, banquete nupcial. la parábola del banquete nupcial. Rechazan algunos invitados la participación al banquete. Claro, Cristo manda a buscar los invitados a los cruces de los caminos, es una invitación de la salvación que llega a todos, y aquel que no tiene el traje de fiesta es expulsado fuera. Pero la claro. parábola del banquete nupcial, que incluye, claro, la presencia del vino, es una invitación a recibir la salvación que trae el Mesías. La Claro, parábola del banquete nupcial, ¿qué dice? ¿Me la recordás, por favor? bueno, que se organizó un banquete Sí, y cuando sale a hacerlo, a buscar a los invitados, se fueron expulsando unos a otros. bien, El que organizaba el banquete se enoja por esta actitud de aquellos hombres y lo que hizo fue enviar a los suyos a invitar a participar del banquete a los cruces de los caminos para que claro, vinieran todos. Es un poco la salvación que en un primer tiempo es desechada por aquellos que eran sus destinatarios naturales y que luego se termina abriendo a los gentiles y a los paganos. Así todo, para participar del banquete en la parábola del banquete nupcial, hace falta el traje de fiesta, que es la gracia de Dios, con la cual claro, se participa. Siempre que hablamos del vino en este contexto, estamos hablando de los bienes salvíficos, de los bienes espirituales, de la salvación que trajo Cristo, y aquel que no tenía el traje nupcial fue excluido, ¿no? Entonces, bueno, se participa de los bienes mesiánicos, pero se participa voluntariamente de los bienes mesiánicos. bien. Pero la idea del banquete es una idea extraordinaria, porque a quién no le gusta la fiesta, ¿no?
A todos nos gustaríamos Eugenio, que Eugenio, y dar como Eugenio, idea de una idea tan linda y tan atractiva como imagen de la relación del hombre con Dios, es una cosa muy hermosa, ¿no? La del banquete. Me parece a mí que es realmente muy lindo, muy alegre, sí, muy alegre. sí, y acá tiene acá un poco esta característica. Cristo viene de hacer un ayuno rigurosísimo, Sí, sin embargo es capaz de adaptarse a la condición de aquellos que estaban festejando sus bodas y de enaltecerla y santificarla con su presencia. Entonces, el rigor se lo aplica él a sí mismo, pero se adapta a la condición de aquellos hombres que estaban celebrando naturalmente una fiesta en el clima de alegría que vos describís. o sea, hay como dos lecturas. La lectura, digamos, literal, el hecho histórico, donde Cristo, por petición de su madre, ¿no? Y al principio él no estaba muy de acuerdo, me parece. Y sí, a vos qué te importa, qué sé yo. Bueno, después me vas a explicar eso. Esa es la lectura que él, digamos, es un acto de solidaridad, diríamos hoy, de misericordia. Bueno, se quedaron sin vino. Bueno, vamos a, pero es como una lectura histórica, literal, pero después hay una lectura, entiendo yo, alegórica, simbólica, donde todo esto, mediante los otros lugares de la Biblia que mencionan el banquete, el vino, etcétera, como vos mencionás, cobra como un sentido como cósmico, ¿no? Que se trata de un banquete de la humanidad redimida, el banquete nupcial, la salvación, porque creo que también el cielo, o sea, el futuro, está representado también como una especie de banquete, ¿no? Hay como una alusión a lo que le espera, o sea, es una imagen, obviamente, uno no puede entender el cielo, pero como imagen, creo que el banquete representa también la realidad futura, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, Es ciertamente así, claro. el cielo es el banquete eterno, ¿no? El Bienaventurados los banquete invitados a la eterno, cena del claro. Señor, claro, claro. Banquete del Señor, claro. Qué lindo. Bueno, bienaventurados los invitados a la cena del Cordero, eso es Apocalipsis 19, donde se está describiendo, sí, una liturgia que es netamente celestial, una alabanza en el cielo. Claro. Ahí tenés un tema muy importante en la boda de Caná, cuando Cristo dice, aún no ha llegado mi hora, Ah, aún no ha sí, eso llegado no mi se hora, entiende mucho, sí. aún no ha llegado mi hora. Eso se entiende mucho con la oración sacerdotal, cuando Cristo le dice al Padre, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Cuando le dice, Padre, glorifícame junto a ti, como yo te he glorificado a ti, glorifícame con la gloria que tenía antes de la creación del universo. Y acordate que dice también el Evangelio de San Juan, habiendo llegado el tiempo, de la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y también dice más adelante San Juan, que cuando Cristo afirma, ¿qué voy a decir? Líbrame de esta hora. Y para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. La hora de Sí, Cristo es el momento de su pasión y de su muerte. Cuando Él dice, claro. aún no ha llegado mi hora, allí, por la mediación de alguien muy, pero muy importante, se produjo una antelación de algo que Él pensaba hacer después. Ahora, La hora de Jesús es un tema clave. el diálogo con María es un diálogo raro, porque ella le dice a él una frase, le dice, se quedaron sin vino. Nada más le dice, ni siquiera le pide una señal ni nada. Se quedaron sin vino. Pero él como que interpreta que ella le está pidiendo algo, al indicarle un hecho, le está diciendo hace algo. Aunque no se lo dice, se lo está sugiriendo. Sí, Y él le sí, dice, y él le dice, y a vos qué te importa? Digamos, ¿y a mí qué? Y bien. ella medio que lo obliga, le dice, no, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, ni Uh -huh. siquiera le insiste a él, como diciendo,
acá la que manda soy yo, Ujú. ¿no? Acá soy yo, la mamá, y digo que hagas esto, ¿no? Y hagan lo que él le diga. Y él, de hecho, aunque al principio se niega, después le hace caso a María. O sea, son esos diálogos, digamos, enternecedores entre la madre y un hijo, me parece a mí, que, que las palabras un poco que sobran, me da la impresión que, y bueno, no ha llegado mi hora, pero me lo pide mi madre, hay que hacerlo, no sé. Yo estoy hablando como un observador del diálogo desde afuera, ¿no? Sí, bueno, después de alguna cosa hemos reflexionado juntos sobre la Sí, presencia de Cristo en las bodas de Caná y obviamente que aquí merece una acentuación, un énfasis especial la presencia de la Virgen. Primero que en el cuarto evangelio ella aparece al comienzo y al final. Aparece en ajá, las bodas de Caná y aparece luego al pie de la cruz. mira, Y fíjate que hay una expresión muy parecida. En Caná Cristo le dice, mujer, ve a ti y a mí. Y al pie de la cruz le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Ahí hay un nexo muy grande entre las bodas de Caná y el pie de la cruz. Eso se llama la inclusión mariana en el Evangelio de Juan. La inclusión, inclusión es una figura retórica en la cual un sí, mismo elemento se dice al comienzo y se dice al final. bien, Esta presencia de María está al comienzo y al fin del cuarto evangelio que es el de San Juan. claro. Está todo como pensado, ¿no? No, no hay ninguna palabra de más, pero el hecho que le dice mujer, no le dice mamá. Yo creo que no se le pierde detalle al evangelista, bueno, como, como autor instrumental, ¿no? Porque el autor principal es Dios. Ahí hay dos momentos que hay que asociar. Ensalza a la Virgen a un nivel de como la nueva Eva, diría, no sé. Los padres de la iglesia la Sí, llaman la nueva Eva, María. sí, sí. Bueno, acordate que en una ocasión le dicen tu madre y tus hermanos te están buscando y Cristo responde, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de la voluntad de Sí, Dios y la cumplen. Y después Cristo tuvo después de haberse perdido en el templo con 12 años y la Virgen le manifiesta porque les había hecho esto, Cristo le dice, ¿acaso no sabían que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? bien, Allí hay una explicación que viene del tiempo de la patrística, bien, de San Agustín, y que le retoma Santo Tomás de Aquino, y esa explicación dice así, Cristo es la persona divina del Verbo, quien es verdadero Dios y es verdadero hombre. En cuanto a Dios, la naturaleza divina no la recibe de la Virgen. Cristo es engendrado por el Padre desde toda la eternidad. La sí, naturaleza humana en ella sí, Cristo es engendrado por la Santísima Virgen. Entonces, mujer que a ti y a mí aún no ha llegado mi hora. Allí está hablando conforme al plan mesiánico que él tiene que cumplir. Pero a su vez, fíjate cómo, según esa naturaleza humana, que Cristo recibe de la Virgen María, al pie de la cruz sí la reconoce la Virgen. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y después, ¿sabes con qué hay que asociarlo? Que tiene muchísima importancia. Las veces que aparece la palabra mujer en los siguientes contextos. Decíamos en el Evangelio de Juan al comienzo y al final, mujer que a ti y a mí. Y al pie de la cruz, mujer, ahí tiene a tu hijo. Acordate del protoevangelio, Génesis 3:15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y Eva, entre la serpiente y la virgen. Y por otra parte, hay otro texto clave, Apocalipsis 12, un gran signo en el cielo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ese contexto grande y amplio se encuentra presente en el cuarto evangelio, porque en el cuarto evangelio lo que hay es un enorme proceso en contra de Cristo y es Cristo quien termina diciendo
ahora el príncipe de este mundo es arrojado fuera. Cristo claro. tiene una intervención directa en estos sucesos salvíficos, él es el Salvador y el Mesías, y su madre es el instrumento para dicha mediación. Por otra parte, la presencia de la Virgen en Caná diciendo hagan lo que Él les diga, muestra claramente cómo ella es la omnipotencia suplicante, así la ha llamado la tradición de la Iglesia y los santos, ¿no? Ella es la omnipotencia suplicante. Y ese hagan lo que Él les diga tiene su parecido con la transfiguración del Señor. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección, escuchadlo. O sea, cómo se refiere directamente a Cristo y nos invita a nosotros que vayamos a Cristo. Todo el elogio, toda la exaltación que uno pueda colocar sobre la presencia de la Virgen en Caná siempre se va a quedar corta. Es un milagro que se realiza por la intervención de la Virgen. Mujer, que a ti y a mí aún no ha llegado mi hora. Bien. A ver, dijiste tantas cosas que me gustaría un poco detenerme, ¿no? Porque se me escapan. Vos mencionaste el protoevangelio. El protoevangelio es un texto del libro del Génesis, según lo que vos dijiste, Génesis 3, donde hay una expresión un tanto o completamente misteriosa que dice, pondré enemistad, o sea, Dios le habla a Eva, entiendo yo, en ese momento, ¿no? A Eva, a la madre de todos los vivientes, ¿no? La primera mujer, la esposa de Adán. Entonces, pondré enemistad entre ti y la serpiente. No, a la serpiente le habla. Está hablando a la ¿Cómo es? serpiente. Ah, a la serpiente le habla. Y que Está la hablando a la serpiente que es serpiente. como es la personificación simbólica del mal, del maligno, del demonio, ¿no? El demonio, el demonio. La serpiente es Demonio, el demonio. La es serpiente el es el demonio. demonio. Claro, La bien. serpiente es el demonio. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu Entonces linaje le y habla el al suyo. demonio, claro, bien. Le habla a la serpiente que Enemistad, es el demonio. Acuérdate bien, que en el Apocalipsis, cuando es derrotado el demonio, dice, sí, fue arrojada la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. la serpiente antigua. Hay una asociación entre la serpiente y el demonio, entre el demonio y la serpiente. Bien, bien. Esto sí, digamos, no es el animal serpiente, quiero decir que Claro, por supuesto. es un símbolo, una imagen de una realidad espiritual, un ángel caído, entiendo, según la tradición, ¿no? Que se llama serpiente, demonio, Satanás, en fin. Como hay varios nombres que se le aplican de acuerdo a lo que se quiere significar. Ahora, esa mujer de la que habla el protoevangelio no es Eva, es María, entiendo, Las ¿no? dos, las dos, Las las dos. dos. Ah, Pongo enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está entre hablando en esa tu linaje y sentencia el después del suyo. pecado original? En esa Claro, sentencia después del pecado original le está hablando a la serpiente, ¿verdad? El demonio. Pongo enemistad entre ti y la serpiente y la mujer. La mujer sí, es, en su sentido inmediato, Eva, que está allí presente. Y en el bien, sentido más pleno y profundo es la Virgen María. Porque bien, esa enemistad plena entre el demonio y la mujer no le cabe a Eva, pero sí le cabe a la Virgen. La enemistad claro, plena se da entre el demonio y la Virgen. Por algo nosotros la invocamos a María como la Inmaculada, la llena de gracia, que no tuvo el pecado original, la que claro. aplastó la cabeza de la serpiente. Por eso se la ilustra muchas veces a la Virgen con la serpiente bajo sus pies, como aplastando a la serpiente, ¿no? Hay imágenes, la Aplastando la cabeza de iconografía la serpiente. mariana Claro, muchas veces aparece aplastando a la serpiente. O sea, una enemistad entre... Entonces, cuando en la boda de Caná dice mujer, qué interesante la forma en que vos lees la Biblia, porque en cierto sentido, mediante estos lugares paralelos, un hecho así pequeño, una pequeña observación, como lo que le dice el Señor a María, mujer, ¿no? Una palabra, de repente tiene se amplía
gracias al conocimiento de la Escritura, ¿no? Porque, digamos, hay que conocer la Escritura. Vos te vas al Génesis, después te fuiste al Apocalipsis, que una mujer vestida de sol, ¿no? Con las estrellas. De modo que, digo, para la gente que nos escucha y nos ve, esta forma de leer la escritura es muy interesante porque es como que cobra volumen todo, cobra sentido cuando uno conecta un texto con otros, ¿no? Es una forma eh, muy clásica, muy católica de leer la Biblia, ¿no? Entiendo yo, ¿Y qué muy otro modo, integral, Eugenio? ¿eh? Eugenio, qué otro modo hay sino unir el Antiguo con el Nuevo Testamento? No, bueno, La frase de San Agustín, el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento claro, y el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento. ¿Qué claro, otro claro. modo hay de entender la Sagrada Escritura si no es en la armonía y en la vinculación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No, 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 bien, Si bien, hay algo que nosotros podemos hacer en este tiempo tan marcado por cosas malas, si hay algo bueno que podemos hacer, es traer la palabra de Dios a nuestra consideración, a nuestra meditación y a nuestro anuncio, porque la palabra de Dios siempre es vida. Claro que la Virgen está presente allí en ese protoevangelio. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Es Eva en sentido inmediato y es la Virgen en el sentido profundo. claro, Y la Virgen está allí en el Apocalipsis. La mujer revestida de sol. Esa mujer revestida de sol es la iglesia y es también la Virgen María. Y claro. ese contexto inmenso lo tiene presente allí el cuarto evangelio, lo tiene presente cuando dice, mujer, he aquí y a mí, palabras de Cristo, mujer, he ahí a tu hijo al pie de la cruz. Claro. Además, te acordás del tema de los dolores de parto de la Virgen? Que María no tuvo dolores de parto cuando dio a luz a Jesús, porque Sí, ella fue partera y parturienta a la vez. El Evangelio dice que dio a luz un hijo, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. No sí, hubo dolores de parto, los dolores de parto son consecuencia del pecado original. María no tuvo pecado original, no tuvo dolores de parto cuando fue el nacimiento de Cristo, sí, pero ella sí tiene dolores de parto al pie de la cruz. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Es una escena en el Gólgota, en el Calvario. Cristo está crucificado, está muriéndose. Y allí María, unida a Cristo, María, corredentora, unida a su Hijo, el Redentor, está sufriendo y allí entre inmensos dolores de parto nos está engendrando a todos nosotros como hijos suyos. Hay una característica también que se puede asociar, Eugenio, acá. sí, Nosotros sabemos que María es la Santísima Virgen María. El nombre sí. de María lo conocemos muy bien por los sinópticos. El cuarto evangelio, y fíjate que lo escribe San Juan, en ningún momento menciona el nombre de María, por más que Ah, él lo curioso, sabía, qué sino que curioso. el modo como la llama es la madre de Jesús, la madre de Jesús. Y en la boda de Claro, Caná dice, la madre de Jesús estaba allí. claro, Bueno, la madre de Jesús nos engendra a nosotros al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, nos engendra a nosotros como hijo. claro, Todo elogio, toda exaltación que uno haga de la presencia de la Virgen en la boda de Caná, se va a quedar corta porque es inmensa. Esas cortas palabras no tienen vino y hagan lo que Él les diga, que es como María sintetiza y efectiviza su participación, tienen una importancia increíble. no tienen vino, claro, es como está diciendo, le falta alegría por causa del pecado, digamos, ¿no? Desde un punto de vista del simbolismo del vino, que el vino es el banquete, la alegría, es la fiesta, al decir no tienen vino, está diciendo, digamos, sin la presencia de Cristo, el hombre carece de vino,
vino de felicidad, de alegría, de esperanza, en fin. Me parece que... No, pero me vuelvo a insistir en esto porque vos decís qué otra forma hay de leer la escritura. Lo que pasa es que vos sos una persona que ha leído, conoce la escritura, pero hay personas que, Vos también. no, yo también, yo- pero digo, hay personas que no abren la escritura nunca, o la abrieron, dice, ¿qué es esto? No entiendo nada, porque no se entiende mucho. Muchos lugares son difíciles o que no tienen ningún sentido para la vida nuestra. Si uno lee el Antiguo Testamento, el libro de los números, qué sé yo, o algunos lugares del Nuevo Testamento aún son bastante difíciles. Entonces hay que aprender a leer, digamos, leer la escritura, hay que saber, hay que aprender, hay un método, esto de, a ver, los santos creo que hablaban de los sentidos de la escritura, creo que eran cuatro, no sé, sentido histórico, alegórico, moral, no sé, qué sé yo, que nosotros estudiamos alguna vez, en el sentido de que, bueno, ahora estamos hablando de la boda de Caná y sale un sentido teológico que no aparece inmediato en el relato. Una persona que no sabe leer la escritura se queda con esto y dice, bueno, nada, un milagro. Pero en realidad aparece la Virgen como la mujer, como la nueva Eva, el banquete, el simbolismo del vino, etcétera. Por eso, Bueno, lo que quiero tenés otro elemento ahí. destacar es esto, ¿no? Sí, tenés otro Cómo se lee elemento la para, escritura, claro. bueno, pero tenés otro elemento para detallar, vos que siempre conocés mucho de los íconos y de la iconografía, el Cristo Todopoderoso. ¿Quién es el que hace milagros? Y Cristo, ¿por qué hace Cristo, por qué hace los milagros? Bueno, porque es Dios, porque manifiesta así su divinidad y porque Él tiene potestad sobre todas las cosas. Tiene potestad sobre los demonios, por eso expulsa a los demonios. Tiene potestad sobre los hombres, por eso cura a los enfermos y resucita a los muertos. Tiene potestad sobre las cosas, por eso cambia el agua en vino, por eso multiplica los panes, por eso camina sobre las aguas. Es el Pantocrátor. Él tiene potestad sobre todas las cosas. Es una presencia mesiánica divina de Él como todopoderoso. Y Claro. después hay un detalle ahí, Eugenio, que no hay que dejarlo pasar. El encargado del banquete le llama la atención al novio y le dice, el buen vino se sirve primero, cuando acá lo están sirviendo cuando ya todos han bebido. O sea, el encargado del banquete que sabía catar y sabía reconocer los vinos, se dio cuenta de la calidad exquisita que tenía el vino de Caná. Y ahí también hay una explicación. Aquello que es por gracia o por milagro es superior a lo que es por naturaleza. El milagro, el vino de Caná fue un vino milagroso, no fue un vino natural, fue un vino milagroso. El cuerpo humano de Cristo fue un cuerpo también milagroso. María Santísima concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el cuerpo de Cristo tenía una complexión perfecta. Por eso él pudo sufrir tanto en la pasión. Otra persona más débil habría muerto antes. A mí nadie me quita la vida, yo la doy cuando quiero. Allí en Caná se dio un milagro. Mirá que estamos comentando, y ya hace casi una hora que estamos hablando vos y yo, que estamos hablando de 11 versículos de la Sagrada Escritura del Evangelio de Juan, donde cuenta ese milagro, y no hay que dejar pasar por alto que el mayordomo no sabía que se había producido de un modo milagroso, pero él es testigo del milagro, porque él dice, este vino exquisito tendría que haberse servido al comienzo. Al comienzo, porque cuando la gente todavía tomó poco, puede, del punto de vista, digamos, histórico, literal, puede apreciar mejor lo que toma. En cambio, cuando ya después de varios días de festichola, ya medio que te da lo mismo, ¿no? En el sentido de Digo, que, si hay un encuentro de 2 o 3 horas, primero se sirve el vino de mayor calidad y ya cuando claro, y al es interior lo se que deja hacemos hoy reposar. también. Es tal Digamos, cual. tal cual. Ahora entonces, el hecho es que Cristo dice, llenen las tinajas de agua, ¿no?
llenen las tinajas de agua, en el sentido, y entonces él a partir del agua, porque en realidad, siendo todopoderoso, podría haber creado vino de la nada, supongo yo. No, supongo no yo, no, digamos, es así. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué utiliza el agua? El agua puede ser que sea el Antiguo Testamento, el vino del Nuevo Testamento, algo que precede al vino, desde el punto de vista de la simbología, el agua y el vino, digamos, siempre hay como, no sé, Bueno, eso que vos estás diciendo cabe perfectamente aquí. Hay muchos que hacen alusión a eso, incluso al decir que dichas tinajas que estaban destinadas al rito de la purificación de los judíos, claramente se señala la limitación de todo lo anterior y por otra parte se establece el vino nuevo que Cristo viene a traer. Por otra parte hay alguna explicación por allí donde dice que asocian esto, se utiliza el agua y no de la nada se utiliza el agua porque Cristo no vino a abolir la ley y los profetas, ahí está, ¿ves? sino a Claro, llevarlo a su pleno cumplimiento. claro, claro, claro. No, vos en tu reflexión vas haciendo alusión una y otra vez al sentido simbólico, al sentido espiritual. Sí, Efectivamente existe en cada paso del corto evangelio y también se encuentra presente aquí en las bodas de Caná, sobre la base de que esas 6 tinajas en las cuales cabían más de 100 litros de vino o entre 100 litros de vino en cada una, todas ellas se convirtieron en un vino exquisito. claro. Y vos fíjate cómo nosotros seguimos hablando y todavía no hemos hecho alusión a algo importante. Jesús en Caná convierte el agua en vino y en la última cena va a convertir el vino en su sangre. Y Ah, al día de hoy los cristianos nos reunimos en la Santa Misa claro, y bebemos la sangre de Cristo. claro. No, no se me había ocurrido, pero ahora entiendo que este milagro tiene un sentido también eucarístico, ¿no? O sea, un poco la Eucaristía es un banquete. O sea que, claro, la Santa Misa se celebra no en forma de banquete, pero el fondo, el contenido, es un banquete también, Sí, la Santa ciertamente, Misa, ciertamente. ¿no? Claro, la Ciertamente, última desde cena. esta alusión eucarística viene desde San Ireneo, Ajá, de esta asociación del vino de Caná a la Eucaristía, y el sí, padre Lagrange, Marie-Joseph Lagrange, el dominico, el sí, librista, sí, también hace esta misma asociación uniéndose a la antigua interpretación, ¿no? claro, Obviamente este es el vino que luego aparece en la última cena, convirtiéndolo Cristo en su sangre, para entregárselo a nosotros. claro, Yo ahí te introduzco un tema para que tengas en cuenta que sí, nosotros lo pasamos medio rápido, ¿no? sí, De Borati traduce en el libro del Pueblo de Dios, y así lo escuchamos en el diccionario argentino, casi 100 litros de agua. Y la interpretación más literal dice que cada tinaja tenía entre 2 y 3 medidas. Ahí hay un tema entre lo que es una traducción literal de lo que es una interpretación. De Borati cuando dice casi 100 litros de agua, está, digamos, sumando. Si dice 2 o 3 medidas de 40 litros cada una, entonces él suma y dice casi 100 litros. Vos fijate cómo se plantean a veces temas muy importantes en la Sagrada Escritura, vinculadas con la liturgia, como es el por muchos y por todos. Esta es mi sangre que será derramada por muchos, esta es mi sangre que será derramada por todos. Y vos fíjate que hay detrás un tema de traducción. Cuando claro, nosotros éramos chicos, escuchábamos en la consagración sangre derramada por todos. Y hace unos cuantos años se cambió, y así lo escuchamos en Argentina, sangre derramada por vosotros y por muchos. ¿Qué es lo que hay por detrás? La literalidad en la traducción. Y eso, ¿sabés por qué es importante también? Porque muchas veces nos peleamos solamente con los protestantes, como diciendo ellos sostienen una cosa y nosotros otros. Los primeros que empezaron a cuestionar la traducción del por todos fueron los protestantes, porque dijeron, siguiendo las profecías y los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías, donde dice que se entrega y carga con las faltas de muchos, que son las claro, palabras que repite o que usa Jesús a las que alude en la última cena, sangre derramada por muchos, lo que hay que traducir es como las dijo Jesús. Eso vino de los protestantes y después lo tomaron los católicos y lo tomó la iglesia
y termina reviendo aquella traducción que se hizo y que está en la misma lengua que se utiliza. Usa Poloi y no usa Fanta, ¿no? Eso, bueno, como para decir un tema a lo cual se asocia también cuando hay una traducción de la escritura. Perfecto, o sea, la traducción y la interpretación. No hay que traducir interpretando, sino hay que traducir literalmente lo que dice el texto sagrado, obviamente adecuando las palabras al lenguaje al cual se traduce, al idioma, en este caso el español. Pero en la traducción no tiene que estar presente una interpretación, la interpretación viene después, me refiero que, aunque diga por muchos, se puede interpretar ese muchos como todos, o como pocos, o como muchos, como algunos, pero esa es la interpretación, pero el texto bíblico debe Bueno, ser traducido sí, literalmente, sí, aunque uno no bueno, esté de bueno, acuerdo es así, en es el así, es sentido, ¿no? así, Así debe ser, claro. es así. Una cosa es la Tienen traducción razón y acá los otra, protestantes, querés decir vos. claro, y ese movimiento de revisión de la traducción de esta palabra arrancó con ellos y la termina asumiendo la Iglesia Católica y efectivamente se recuerda que Cristo en la última cena dijo por muchos. Y lo que vos decís es de esa manera. Primero está la traducción, que tiene que ser lo más fiel posible, y Claro, luego la interpretación. Aunque uno se la vea por ahí en muchas partes en figurillas para explicar textos que son difíciles. claro, claro, sí, sí, tal cual. Con el Padre Nuestro también decíamos perdona nuestras deudas, ahora decimos ofensas, ¿no? Y así hay cosas que se van traduciendo porque, porque son malsonantes, pero bueno, en realidad lo que uno tiene que respetar, entiendo yo, es el texto, aunque de repente no sea comprensible del todo, y después, bueno, viene la interpretación. El ejemplo por muchos y por todos es uno, pero bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Pero esto a qué venía, no me acuerdo ahora. Bueno, estábamos viendo nosotros, entre otras cosas, Sí, vos habías mencionado la riqueza de interpretación que hay, sí, vos sí, habías claro, mencionado la diversidad de sentidos, claro. yo estaba mencionando la armonía entre el Antiguo y el El Nuevo agua y el Testamento, vino, claro, el agua y el el vino, agua y sí, el vino, y estábamos descubriendo distintos simbolismos que hay y cómo está presente también, o que puede claro, ser una alusión eucarística detrás del vino de Caná. Y bueno, todo está en conexión con este que es el primer milagro que cuenta el Evangelio de San Juan. bien, Y ahí hay un detalle importante también, porque San Juan narra la boda de Caná, la curación del hijo de un funcionario real, la curación del paralítico en la piscina de Bethesda, la multiplicación de los panes, camina sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Estos son los 7 milagros que cuenta el Evangelio de San Juan. Pero el mismo evangelista se toma el trabajo de decir muchos otros milagros hizo Jesús, señales como él dice, que no están escritas en este libro, ellas fueron hechas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo en él claro. tengan su nombre. O sea, no es un relato exhaustivo para nosotros que por allí No, no, buscamos no, no, eso. no. No es un Sí, sí, relato sí, sí. exhaustivo. El evangelista puso por escrito todo y solo lo que Dios quiso. Y a nosotros nos mueve en este mundo tan inmanente, tan temporal, en este mundo que tantas veces nos complica la vida con su materialismo, nos mueve a nosotros a darle la presencia de Cristo. Y me parece importante también asociar esta presencia tan grande de María en Caná con tantos grupos marianos y tan vigorosos que existen hoy, que se reúnen en torno al rezo del rosario, la invocación del nombre de María, y a buscar y a pedir el reino de María en medio de los hombres, ¿no? Y lo otro que como sentido me parece muy importante en este momento de tanta desacralización y también de desacralización en el vínculo entre el varón y la mujer, qué importante es que Cristo se haga presente allí cuando el varón y la mujer se hacen una sola realidad y que ellos mismos se acerquen a Cristo para que se dé esa santificación.
La santificación se claro, da cuando Dios llega a la criatura y cuando la criatura se deja influir por Dios. Y bueno, esa es un claro, poco nuestra responsabilidad en cuanto a lo religioso, a lo sagrado, a la presencia de Dios en medio de los claro, hombres. claro, claro. Interesante porque cada uno encuentra en el texto respuesta a su propia pregunta, porque es tan rico el texto de la boda de Caná que, por ejemplo, vos acabas de destacar el hecho de la familia, ¿no? De la unión entre el hombre y la mujer, que serán una sola carne, etcétera, ¿no? Que hoy está tan en crisis la familia y el hecho de que el Señor haga primer milagro en el contexto de unas bodas, está hablando de la importancia de esto, ¿no? Pero de repente aparecen otros temas que son de teología, pero lo que es curioso es que San Juan es como que escoge 7 milagros y, y los exprime, le saca el jugo, digamos, es un teólogo. De hecho, en Oriente a San Juan Evangelista lo llaman San Juan el teólogo, porque se entiende los santos padres orientales que él penetra con una inteligencia, digamos, obviamente con la gracia de Dios, en los acontecimientos, en estos 7 milagros, dándole todo este, un, un- un significado muy amplio, ¿no? Sí, Como que cada milagro es un poco todo el Evangelio, ¿no? En la sí, boda de sí, Caná, si querés, tenés todo el Evangelio. En el prólogo tenés todo el Evangelio, medio que se repite lo mismo, el Evangelio, la presencia salvífica de Cristo, esto del agua, que puede ser, por ejemplo, en relación al prólogo, ¿no? Ahí dice Moisés y dice, porque la ley vino por Moisés, dice algo así, ¿no? El sí, prólogo. sí. La gracia por Cristo. De repente se me ocurre que el agua representa, de nuevo, eh, la ley de Moisés, ¿no? Los mandamientos y el vino es la caridad cristiana, ¿no? La gracia. De Claro, repente hay como en cada acontecimiento vuelve lo mismo a insistir siempre como centro a Cristo, que es Eugenio, y hay algo Cristo. que no hemos Sí, explicado que tiene y entra de lleno con la boda de Caná. Manifestó sí, allí su gloria, no lo hemos comentado eso. ¿Cuál es la gloria de Cristo, a la ver, glorificación de Cristo? Su resurrección, su ascensión al cielo, sentarse a la diestra de Dios sí, Padre. Esa es la glorificación de Cristo. La glorificación de la Virgen es cuando ella es asunta a los cielos, coronada como reina y señora de todo lo creado. La gloria de los santos es su canonización. Dice el cuarto Evangelio, manifestó allí su gloria. En el Antiguo Testamento, cuando se dice la gloria de Dios, se manifiesta a una presencia de fulgor, de esplendor, de majestad, de poder por parte de Dios. En la misma transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, que fueron los testigos de la transfiguración de Cristo, pudieron ver visiblemente ese fulgor. Fíjate que aquí, en el cuarto Evangelio, cuando dice manifestó allí su gloria, lo hace de una manera más velada, porque los que fueron testigos directos de ese milagro fueron los sirvientes y los discípulos que creyeron en él. Y se vincula también sí, con la resurrección de Lázaro, cuando Cristo dice esta enfermedad no es de muerte, sino que es para que se manifieste la gloria de Dios. Hay una claro, velada gloria de Dios que se manifiesta allí en orden a que los discípulos crean. claro, claro, claro. No, es impresionante, realmente impresionante. Recuerdo un comentario que también a propósito de esto, de que la venida de Cristo al mundo son como las bodas de Dios con el hombre o de Cristo con la iglesia, ¿no? Porque San Pablo dice a los maridos, ¿no? Dice, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y de hecho, lo mencionaste durante el diálogo, Cristo vino, es el novio, ¿no? Es el novio.
los otros son los amigos del novio. De modo que el simbolismo de la boda también hace referencia a esta boda de reconciliación y de comunión, de filiación del hombre con Dios, ¿no? En Cristo, de la unión también en Cristo del hombre y Dios, ¿no? Me parece que el simbolismo de la boda hace referencia directamente a este, a Cristo, a la unión en Él de Dios y el hombre, ¿no? Sí, Que sí, se sí, habían separado. tal cual lo que vos estás diciendo. Sacramento grande es este, y yo lo Sacramento refiero a grandes, la iglesia, dice San Pablo y el claro, Efesios, que es lo que vos claro. acabás de mencionar. Ya en el Antiguo Testamento se expresaba en estos términos la relación entre Dios y el pueblo, y obviamente en el Nuevo La Testamento se realiza alianza, con estas claro, palabras, la alianza, se claro. manifiesta con estas palabras también, ¿no? En realidad, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, Nosotros, en lo que estamos comentando, estamos sumergidos en el mundo de la Sagrada Escritura, precisamente en un episodio que nosotros podemos entender, podemos reconocer fácilmente y podemos ir desentrañando muchos sentidos que siempre son luminosos y siempre son salvíficos, porque la palabra de Dios busca eso, ¿no? La conversión de nuestro corazón, nuestra entrega, nuestra santificación. qué, qué linda imagen del banquete de Caná. Hay una cantidad enorme de íconos de todos los tiempos. Y es muy interesante porque cada pintor representa su propia visión. Si vos te fijás, de hecho vamos a ver si los ponemos durante la charla, algunos, Buenísimo. algunos autores ponen en primer lugar a la Virgen, ¿no? Otros autores ponen las tinajas, otros ponen en el centro la pareja nupcial, ¿no? Como acá en el Giotto ahí. Es como una interpretación artística, cada uno son obviamente pintores cristianos que ven en la boda de Caná aspectos que vos has mencionado durante este diálogo, que son tan diversos, ¿no? Por ejemplo, esto del vino añejo. Recuerdo una vez un cura que dijo, bueno, esto del vino añejo significa que cuanto el añejo, el vino se añeja por el paso del tiempo, ¿no? Por eso un vino añejo requiere tiempo para que cobre ese sabor propio. Y así dice, el amor es así, dijo el cura. Decía a unos novios que se casaban, ¿no? Que el buen amor es como el vino, es como el buen vino. El mal amor, dice, es como el mal vino es como un vinagre, ¿no? Vos un vino trucho lo dejás una semana fuera de la heladera y es vinagre, ¿no? Pero un buen vino, cuanto más tiempo pasa, mejor. Y él Ujú. decía la diferencia, también me parece interesante, obviamente es una interpretación de tipo moral, si querés, devocional, pero me parece muy auténtico esto también, ¿no? O Seguro, sea, la forma seguro, seguro. en que los cristianos y los curas sacan enseñanza, de repente esto del amor añejo, a mí me encantó, me pareció muy Seguro. Y válido, dentro, muy válido, sí, 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 ¿no? Sí, dentro de eso, uno podría pensar, dentro de una así reflexión piadosa, como lo que se hace por gracia es superior a lo que se hace por naturaleza, como el vino de Cana es un vino milagroso y no un vino natural, uno piadosamente podría pensar que ese fue el vino más exquisito que existió sobre la tierra, en una producción limitada. Una reflexión piadosa, como vos estás haciendo aquella de aquel cura, yo podría decirte esta. Y en eso, en relación al vino, hay que destacar también que en todo el Antiguo Testamento hay muchos milagros en el Antiguo Testamento, pero nunca la conversión del agua en vino. En los no, sinópticos no se encuentra este milagro. En San Juan, en estos versículos que nosotros estamos reviviendo ahora, allí está contada por primera vez la conversión del agua en vino. De aquellas aguas que enrojecieron ante la mirada de su creador. no, mirá. Eso ya es poesía, me parece. Pablo, qué interesante, qué lindo, ¿eh? Realmente es muy edificante y decime
para ir preparándome y que la gente que vea estos videos también puedan prepararse, lo vamos a hacer cada 15 días, qué texto, qué versículos del Evangelio de San Juan vamos a tratar en en el próximo Mira, diario. yo te sugiero que veamos las tres Pascuas que menciona el Evangelio de San Juan. Ah, qué interesante. Tres Eso no, Pascuas. eso no se encuentra en los sinópticos, se encuentra en el Evangelio de San Juan. Las Bueno, tres Pascuas que vive Jesucristo. bueno, vamos a buscarla entonces. Pablo, te mando un fuerte abrazo, te Otro agradezco para de vos. todo corazón, ¿eh? Un Hasta gusto. dentro de 15 días. Chao. Un abrazo grande.